El niño que convirtió piedras en puentes. Lucas tenía 9 años cuando decidió que el mundo era injusto. No en la manera abstracta en que los adultos hablaban de injusticia, sino de manera concreta y dolorosa que vivía cada día. Vivía con su abuela en las afueras de un pueblo pequeño, en una casa que amenazaba con caerse cada vez que el viento soplaba fuerte. Su madre había muerto cuando él tenía 4 años, una enfermedad que no podían pagar tratar. Su padre había desaparecido antes de eso, un hombre que su abuela nunca mencionaba excepto para escupir cuando alguien preguntaba. La escuela quedaba al otro lado del río. No era río grande, apenas un arroyo en época seca, pero cuando llovía se convertía en torrente imposible de cruzar. Había puente, pero estaba a 3 kilómetros río arriba, lo que significaba que los niños del lado de Lucas tenían que caminar 6 kilómetros extra cada día solo para llegar a la escuela. Muchos no iban. Sus familias necesitaban que trabajaran, o simplemente decidían que educación no valía la caminata. Pero la abuela de Lucas, doña Mercedes, insistía. La educación es lo único que nadie te puede quitar, decía cada mañana mientras le preparaba arepa con lo poco que tenían. Así que Lucas caminaba. 1 hora y media cada mañana, 1 hora y media cada tarde. 3 horas al día que podría haber pasado ayudando a su abuela en su pequeña huerta o buscando trabajo para traer dinero a casa. Pero caminaba porque su abuela lo pedía, y porque en el fondo, aunque nunca lo admitía, le gustaba aprender. El problema era el río. Durante 9 meses del año, podías cruzarlo saltando de piedra en piedra, mojándote un poco los pies pero nada serio. Pero 3 meses al año, cuando las lluvias llegaban, el río se transformaba. El agua subía, las piedras desaparecían bajo corriente marrón y violenta, y de repente esos 6 kilómetros extra al puente no eran opción sino necesidad. Lucas había aceptado esto como realidad inmutable de su vida, como aceptaba que eran pobres, que no tenían suficiente comida, que su abuela tosía cada noche de manera que sonaba como si sus pulmones fueran a salir de su cuerpo. Estas eran cosas que simplemente eran, fuerzas de la naturaleza contra las cuales un niño de 9 años no podía hacer nada. Pero entonces algo cambió. La maestra, señorita Elena, era joven y venía de la ciudad. Había elegido enseñar en este pueblo remoto por razones que nadie entendía completamente. Algunos decían que era castigo por algo que había hecho mal. Otros decían que tenía corazón demasiado bueno para su propio bien. Lucas pensaba que tal vez era un poco de ambas. Un día, después de que medio de la clase faltara porque las lluvias habían comenzado y el río estaba crecido, la señorita Elena habló sobre algo que cambiaría todo para Lucas. Estaba enseñando sobre historia antigua y mencionó algo de pasada, casi como nota al pie. Los estoicos eran filósofos que creían algo muy interesante, dijo mientras escribía en la pizarra agrietada. Creían que no podíamos controlar lo que nos pasaba, pero sí podíamos controlar cómo respondíamos. Un hombre llamado Zenón fundó esta escuela de pensamiento después de perder todo en naufragio. En lugar de desesperarse, decidió que lo que había perdido era oportunidad de encontrar algo mejor. Lucas, sentado en la parte de atrás porque era pequeño para su edad y los niños más grandes lo empujaban a las filas traseras, levantó la mano tímidamente. Sí, Lucas. Pero señorita, si el río está crecido, no hay nada que podamos hacer. No podemos controlarlo. Exacto, sonrió la señorita Elena. No podés controlar el río, pero podés controlar tu respuesta al río. La pregunta no es cómo cambias el río. La pregunta es qué haces con el obstáculo que el río representa. Esa noche, Lucas no pudo dormir. Su mente giraba alrededor de la idea. El río era obstáculo. Todos lo aceptaban como tal. ¿Pero tenía que serlo? ¿Qué podía un niño de 9 años hacer con río crecido? No podía cambiar el clima. No podía detener las lluvias. No podía hacer que el gobierno construyera puente más cerca. Todas esas cosas estaban fuera de su control. Pero tal vez, solo tal vez, había algo que sí podía controlar. Al día siguiente, en lugar de tomar el camino largo al puente, Lucas fue al río. Lo estudió con ojos nuevos, no como víctima sino como problema a resolver. Las piedras grandes todavía estaban ahí, podía verlas justo debajo de la superficie del agua corriente. El problema era que estaban demasiado separadas cuando el río crecía,
imposibles de alcanzar con salto de niño pequeño. ¿Pero qué si no estuvieran tan separadas? Lucas comenzó a buscar piedras. No cualquier piedra, sino piedras específicas, lo suficientemente grandes para no ser arrastradas por corriente, pero lo suficientemente pequeñas para que él pudiera cargarlas. Encontró una. Era pesada, muy pesada para niño de 9 años. Pero la arrastró, centímetro por centímetro, desde orilla del río hasta el agua. Le tomó toda la tarde colocar esa primera piedra. La puso entre dos de las piedras grandes naturales, creando escalón más pequeño. Cuando terminó, tenía las manos sangrando y la espalda doliendo de maneras que no sabía que era posible. Su abuela lo regañó esa noche. ¿Dónde estabas? Estaba preocupada. Trabajando en algo, abuela. ¿Trabajando en qué? Tenés 9 años. Tu trabajo es ir a la escuela y volver a casa. Lucas no respondió. No sabía cómo explicar lo que estaba haciendo sin sonar loco. Al día siguiente, después de la escuela, volvió al río. Encontró otra piedra. Y otra. Cada una la arrastraba al agua, colocándola cuidadosamente para crear camino de escalones entre las piedras grandes naturales. Los otros niños del barrio comenzaron a notar. Algunos se burlaban. Miren a Lucas jugando con piedras como bebé. Otros solo observaban con curiosidad antes de seguir su camino. Pero uno no se burló ni se fue. Era niña de su clase llamada Mariana. Era más grande que Lucas, más fuerte, y venía de familia que era pobre también, pero tenía un poco más que la suya. ¿Qué estás haciendo?, preguntó. Lucas, avergonzado de ser visto en su proyecto probablemente tonto, murmuró, tratando de hacer camino. Para que no tengamos que caminar tan lejos cuando el río está crecido. Mariana lo miró por largo momento. Luego, sin decir palabra, comenzó a buscar piedras también. Trabajaron juntos en silencio esa tarde. Cuando el sol comenzó a ponerse, habían agregado 4 piedras más al camino emergente. ¿Por qué me estás ayudando?, preguntó Lucas finalmente. Porque si funciona, me ayuda a mí también, respondió Mariana con lógica simple. Y si no funciona, al menos intentamos algo. La noticia se esparció. Adultos comenzaron a notar que estos 2 niños estaban trabajando en el río cada tarde. Algunos los regañaron por ser tontos, por perder tiempo. El río siempre va a crecer en temporada de lluvia. No hay nada que puedan hacer sobre eso. Pero la señorita Elena, cuando se enteró, reaccionó diferente. Después de la escuela un día, caminó con Lucas y Mariana al río. Los vio trabajar, observó el patrón de piedras que estaban creando. Zenón habría estado orgulloso, dijo finalmente. ¿Quién es Zenón?, preguntó Mariana. El filósofo de quien les hablé. Él enseñó que cuando enfrentamos obstáculo, no nos sentamos a quejarnos de él. Encontramos manera de usarlo, de trabajar con él, de transformarlo. ¿Cree que esto funcionará?, preguntó Lucas, su voz pequeña con duda. No sé, admitió la señorita Elena. Pero sé que intentar es mejor que aceptar. Y sé que están enseñando lección más importante que cualquier cosa que pueda enseñar en clase. Los adultos, viendo que la maestra aprobaba el proyecto, comenzaron a cambiar de actitud. Algunos comenzaron a ayudar, trayendo piedras más grandes que los niños no podían mover. El padre de Mariana, que trabajaba en construcción, trajo algunas herramientas y mostró a los niños cómo asegurar las piedras mejor. El proyecto creció. Lo que había comenzado con un niño solo arrastrando piedras se convirtió en esfuerzo comunitario. No todos ayudaban, algunos todavía pensaban que era tonto. Pero suficientes personas creían en la posibilidad para hacer diferencia. Tomó 3 semanas. 3 semanas de trabajo después de la escuela, de manos sangrando y espaldas doloridas, de piedras pesadas y agua fría. Pero eventualmente, Lucas y su creciente equipo de ayudantes habían creado camino de piedras que cruzaba el río incluso cuando estaba moderadamente crecido. No era puente real. No era estructura ingenieril impresionante. Era solo serie de piedras colocadas estratégicamente, creando escalones que permitían cruzar sin tener que caminar 6 kilómetros extra. La primera vez que Lucas lo cruzó exitosamente, con agua del río lamiendo sus tobillos pero sin arrastrarlo, sintió algo que nunca había sentido antes.
No era solo orgullo, aunque había mucho de eso. Era algo más profundo. Era sensación de que las cosas que parecían imposibles tal vez no lo eran. Que un niño de 9 años podía cambiar algo que todos los adultos habían aceptado como inmutable. Los otros niños comenzaron a usar el camino. La asistencia a la escuela aumentó dramáticamente cuando las lluvias llegaron ese año porque ahora había opción más fácil. Familias que habían mantenido a sus hijos en casa durante temporada de lluvias ahora los enviaban porque el cruce era posible. El director de la escuela, hombre viejo que había visto muchas cosas en sus décadas enseñando, llamó a Lucas a su oficina un día. ¿Sabes lo que has hecho, muchacho?, preguntó, su voz gentil de manera que Lucas no había escuchado de autoridad antes. Hice camino de piedras, señor. No. Hiciste algo mucho más importante. Mostraste a toda esta comunidad que los problemas que aceptamos como permanentes no siempre lo son. Que incluso niño puede hacer diferencia si se atreve a intentar. Lucas no sabía qué decir a eso. Solo sabía que había estado cansado de caminar 6 kilómetros extra y había hecho algo al respecto. Pero la historia no terminó ahí. Porque el camino de piedras de Lucas llamó atención más allá del pueblo pequeño. Un periodista local escuchó sobre el proyecto y escribió artículo: Niño de 9 años construye cruce de río para llegar a escuela. El artículo fue recogido por periódicos más grandes. La historia de Lucas se esparció. No porque era particularmente dramática, sino porque tocaba a algo universal. El niño que no aceptó limitaciones. El niño que vio problema y decidió hacer algo aunque todos dijeron que no podía. Las donaciones comenzaron a llegar al pueblo. Primero pequeñas, dinero de personas conmovidas por la historia. Luego más grandes, de organizaciones que vieron oportunidad. Eventualmente, había suficiente dinero para construir Puente Real, estructura permanente donde Lucas había colocado sus piedras. Cuando el puente fue inaugurado, un año después de que Lucas arrastrara su primera piedra, el alcalde insistió en que Lucas cortara la cinta. Era puente pequeño, nada especial según estándares de ingeniería. Pero para la comunidad, era monumento a posibilidad. En la ceremonia, Lucas, ahora de 10 años y todavía pequeño para su edad, fue invitado a hablar. Estaba aterrorizado. Nunca había hablado frente a tanta gente. Pero la señorita Elena había estado preparándolo, enseñándole sobre Zenón y los estoicos, dándole marco para entender lo que había hecho. No soy especial, comenzó Lucas, su voz temblando pero clara. Solo estaba cansado de caminar tan lejos. Y mi maestra nos enseñó sobre hombre llamado Zenón que dijo que cuando algo se interpone en nuestro camino, podemos convertir ese obstáculo en el camino mismo. Miró a la multitud de rostros, algunos de personas que lo habían conocido toda su vida, otros de extraños que habían venido para la ceremonia. El río era obstáculo. Pero cuando comencé a poner piedras, se convirtió en proyecto. Se convirtió en manera de aprender. Se convirtió en manera de unir a personas. Entonces el río no era obstáculo más. Era oportunidad disfrazada. La multitud estalló en aplausos. Lucas, avergonzado por la atención, cortó la cinta rápidamente y se escabulló a donde su abuela estaba parada, lágrimas corriendo por su rostro arrugado. Tu madre estaría tan orgullosa, susurró doña Mercedes, abrazando a su nieto. Yo estoy tan orgullosa. Los años pasaron. Lucas creció. Eventualmente fue a universidad con beca que periodistas interesados habían ayudado a asegurar. Estudió ingeniería civil, inspirado por su proyecto de infancia. Se especializó en infraestructura rural, dedicándose a construir puentes y caminos en comunidades olvidadas como la suya. Pero nunca olvidó esas primeras piedras. En su oficina, décadas después, mantuvo una de ellas en su escritorio. Cuando clientes o colegas preguntaban sobre ella, contaba la historia. No para presumir sino para recordar, y para enseñar la lección que la señorita Elena le había enseñado. Zenón enseñó que obstáculos no son impedimentos, explicaba. Son oportunidades. Son maestros. Son exactamente lo que necesitamos para crecer. Ese río podría haberme derrotado. Podría haberme mantenido ignorante, sin educación, atrapado en pobreza. En cambio,
Me enseñó que niño de 9 años con nada excepto determinación puede mover montañas. O al menos, puede mover suficientes piedras para cruzar río. La señorita Elena eventualmente dejó el pueblo, pero mantuvo contacto con Lucas. Cuando se retiró, le escribió carta que Lucas atesoraría siempre. Enseñé durante 40 años, escribió. Miles de estudiantes pasaron por mi clase. Pero si tuviera que elegir una lección, un estudiante, un momento que definió por qué enseñé, sería vos y esas piedras. Porque me enseñaste algo que ningún libro podía, que filosofía antigua no es solo teoría. Es práctica. Es niño viendo problema y decidiendo que no va a aceptar que las cosas tienen que ser como siempre han sido. Lucas regresó a su pueblo natal cuando su abuela envejeció y necesitó cuidado. Para entonces era ingeniero establecido, podría haber vivido en ciudad con todas las comodidades. Pero eligió volver, abrir oficina en el pueblo, trabajar en proyectos que mejoraban vida de personas como aquellas con quienes había crecido. El puente que había inspirado, ahora de metal y concreto en lugar de piedras apiladas, todavía estaba ahí. Y junto a él, la comunidad había instalado placa pequeña. En este lugar, Lucas, de 9 años, comenzó a colocar piedras para cruzar el río. Su acto simple nos enseñó que obstáculos son oportunidades cuando tenemos coraje de verlos diferente. Como dijo el filósofo Zenón hace más de 2000 años, el obstáculo es el camino. Lucas llevó a sus propios hijos allí, años después. Les mostró el puente, les contó la historia de cuando su papá era niño pequeño que apenas podía cargar piedras. ¿No tenías miedo de que no funcionara?, preguntó su hija de 8 años, casi la edad que él había tenido. Aterrorizado, admitió Lucas. Cada día pensaba que estaba siendo tonto, que era solo niño jugando con piedras mientras todos se burlaban. Pero Zenón enseñó algo importante: no controlamos si nuestros esfuerzos tienen éxito. Solo controlamos el esfuerzo mismo. Y el esfuerzo siempre vale la pena, incluso si no da resultado que esperamos. ¿Por qué? Porque cuando intentas, cuando te atreves a actuar en lugar de solo aceptar, cambias. Te vuelves persona que hace cosas en lugar de persona a quien cosas le pasan. Y ese cambio es más valioso que cualquier puente. Su hijo, de 6 años, había estado recogiendo piedras del río. «Papá, ¿puedo hacer puente también?». Lucas rió, levantando a su hijo. «El mundo necesita muchos puentes, mijo. Pero no solo de piedra y metal. Necesita puentes entre personas, entre ideas, entre lo que es y lo que podría ser. Y cuando seas mayor, encontrarás tu propio río para cruzar. Tal vez no será río de agua. Tal vez será problema diferente. Pero recordá, el obstáculo es el camino». Esa noche, Lucas escribió en diario que había mantenido desde universidad. Era práctica que había adoptado estudiando estoicismo más profundamente en años posteriores. «Regresé al puente hoy», escribió. «Y me di cuenta de algo. No cambié el mundo con esas piedras. El río sigue siendo río. Las lluvias siguen viniendo. Pero cambié cómo mi comunidad veía ese río. Cambié cómo me veía a mí mismo». Zenón tenía razón sobre todo. No podemos controlar el mundo externo. Pero podemos controlar nuestras respuestas. Y cuando respondemos con acción en lugar de aceptación pasiva, cuando vemos obstáculos como oportunidades, transformamos no solo las circunstancias sino a nosotros mismos. Tenía 9 años y era solo niño pequeño con idea probablemente tonta. Pero no dejé que mi edad o tamaño o lo que otros pensaban me detuviera. Arrastré esas piedras. Y al hacerlo, aprendí lección que ninguna clase podría enseñar: que nunca eres demasiado pequeño, demasiado joven, demasiado pobre para hacer diferencia. El obstáculo es el camino. No solo frase bonita. Es verdad vivida. Mi río se convirtió en mi puente. Mi limitación se convirtió en mi lección. Mi debilidad se convirtió en mi fuerza. Años después, cuando Lucas era viejo y el pueblo había crecido alrededor de ese puente original, convirtiéndose en centro de comunidad próspera que conectaba aldeas antes aisladas, alguien sugirió nombrar el puente en su honor. Lucas rechazó gentilmente. «Si van a nombrar algo», dijo, «nómbrenlo Puente Zenón». Porque fue su filosofía la que realmente construyó esto,
no mis manos. Él me enseñó, a través de maestra sabia, que los obstáculos son maestros, que las dificultades son oportunidades, que el poder real no viene de controlar el mundo, sino de controlar nuestra respuesta al mundo. Así que lo llamaron Puente Zenón. Y en placa actualizada, agregaron cita completa del filósofo estoico: el obstáculo a la acción hace avanzar la acción. Lo que se interpone en el camino se convierte en el camino. Y debajo, agregaron: construido primero con piedras por manos de niño que se atrevió a creer que 9 años era suficientemente viejo para cambiar el mundo. Lucas murió a los 83, rodeado de familia grande que había ayudado a levantar sus puentes, docenas de ellos construidos a través de décadas de trabajo, conectaban comunidades por todo el país. Pero el que siempre importó más era ese primero, ese camino tosco de piedras apiladas por niño que todavía no entendía completamente la filosofía que estaba viviendo. En su funeral, su hija mayor habló sobre el legado de su padre. No habló sobre premios de ingeniería o reconocimientos profesionales. Habló sobre las piedras. Mi papá me enseñó que nunca somos demasiado pequeños para importar, dijo. Que la edad es solo número cuando tienes corazón suficientemente grande. Que obstáculos son regalos disfrazados si tenemos coraje de desenvolverlos. Tenía 9 años cuando comenzó. 9. La edad donde la mayoría de nosotros todavía está aprendiendo cómo atar zapatos correctamente. Pero él estaba moviendo piedras, construyendo puentes, cambiando vidas. Y lo hizo no porque era especial. Lo hizo porque se atrevió. Porque escuchó a maestra que le enseñó sobre filósofo antiguo que entendió verdad fundamental, que la única cosa que realmente controlamos es cómo respondemos a lo que la vida nos da. El río estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Siempre estará ahí. Pero ya no es obstáculo. Es cruce. Es conexión. Es testimonio de lo que pasa cuando niño decide que no se puede realmente significa, nadie lo ha intentado todavía. El puente todavía está ahí, décadas después. Ha sido renovado, reforzado, expandido. Pero las piedras originales, algunas de ellas, fueron preservadas. Están en pequeño museo en el pueblo que cuenta historia de niño llamado Lucas que no aceptó que las cosas tenían que ser como siempre habían sido. Y cada año, en aniversario del día que Lucas colocó su primera piedra, la escuela lleva a los estudiantes al puente. Les cuentan la historia. Les leen sobre Zenón y los estoicos. Y luego les hacen pregunta simple pero profunda. ¿Cuál es tu río? ¿Cuál es el obstáculo que has aceptado como permanente? ¿Y qué piedras vas a comenzar a mover hoy? Porque esa es la lección que Lucas dejó. No que todos deben construir puentes literales, sino que todos tienen obstáculos. Todos tienen ríos que parecen imposibles de cruzar. Y todos tienen elección, aceptar que el río es demasiado grande, demasiado fuerte, demasiado permanente. O comenzar a buscar piedras. El niño que convirtió piedras en puentes nos enseñó que la filosofía antigua no es solo para adultos o académicos. Es para cualquiera dispuesto a ver el mundo diferente. Para cualquiera dispuesto a actuar cuando otros se quejan. Para cualquiera dispuesto a creer que 9 años es suficientemente viejo para mover montañas, una piedra a la vez. Y esa lección, como las piedras que Lucas colocó hace tanto tiempo, permanece sólida, firme, esperando que el próximo niño, la próxima persona de cualquier edad, la vea y entienda. Los obstáculos son el camino. Siempre lo han sido. Siempre lo serán. Solo necesitamos coraje de comenzar a mover las piedras. ¿Te interesa el estoicismo, el crecimiento personal y las historias de vida? Entonces suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún video. Y no olvides seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar conectado con nuestra comunidad. Únete a la familia de Historias Estoicas.